La civilización griega surgió alrededor de los años 1200 a.C. Estaba situada al sureste de Europa, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares, que con el tiempo formaron comunidades. Esas poblaciones eran llamadas polis. Cada polis tenía su propio gobierno. Todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la parte más alta de la ciudad, el teatro, las murallas que defendían las ciudades y el Partenón, el templo donde se veneraban a sus dioses. Las polis más poderosas eran Esparta y Atenas. Algunas veces se declaraban la guerra entre ellas o de lo contrario se aliaban para derrotar a otras polis. Esparta era gobernada por reyes. Sus habitantes eran educados para la guerra. Debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. Las mujeres espartanas tenían cierta libertad y autonomía que les permitía dedicarse a actividades tan diversas como el comercio o la literatura. De pequeñas recibían una educación como la de los chicos, gimnasia, música y deportes, aunque no participaban en órganos del gobierno, ni en cargos públicos, ni en el ejército. Entre los espartanos predominaba la gimnasia y la educación moral. En Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra. Las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Atenas era una ciudad comercial. Se caracterizaron por transitar por varias formas de gobierno. Pasaron de la tiranía a la aristocracia. Solo los hombres libres tenían voz y voto, mientras que las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían lugar en la toma de decisiones. Al igual que los egipcios, la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas. Las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación. La educación griega exigía la enseñanza que estimulara la competición y las virtudes guerreras. El hombre bien educado tenía que ser capaz de mandar y de hacerse obedecer. Grecia alcanzó el ideal más avanzado de la educación en la antigüedad, la paideia. La paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. La transmisión de valores, saber ser, y saberes técnicos, saber hacer, inherentes a la sociedad. Los alumnos solían sentarse enfrente del maestro, quien guardaba sus rollos de papiro en cestos, además de emplear una fusta similar al apuntador que utiliza un maestro en la actualidad. Los castigos corporales, al igual que en Egipto, eran el medio fundamental de la instrucción, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada. En cuanto sabían leer y escribir con facilidad, debían aprender versos de memoria y luego fragmentos más extensos de los poetas. Utilizaban los dedos para los cálculos más simples y recurrían a fichas de cálculo y al ábaco para los más complicados. Los griegos eran educados por medio de los textos de Homero, que enseñaban las virtudes guerreras, el amor a la gloria, el honor, a la fuerza, a la destreza y a la valentía. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los filósofos de mayor influencia en el mundo griego. Sócrates fue considerado el fenómeno pedagógico más asombroso de la historia del Occidente. Su preocupación como educador era despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal y la verdad, el pensamiento propio y la escucha de la voz interior. Sócrates creía que el autoconocimiento es el inicio del camino del verdadero saber. Platón, en las diversas obras, formula la tarea central de toda educación: retirar el ojo del espíritu del mundo aparente, en constante mutación, y hacerlo mirar hacia la luz del verdadero ser, de lo divino, pasar de la percepción de los sentidos a la contemplación de la realidad pura y sin falsedad. Aristóteles expone 3 factores principales que determinan el desarrollo espiritual del hombre: disposición innata, hábito y enseñanza. Creía que el hombre podía convertirse en una criatura más noble, así como podía convertirse en la peor de todas. La escuela primaria se destinaba a enseñar los rudimentos: lectura del alfabeto, escritura y cómputo. Los estudios secundarios comprendían la educación física, la artística, los estudios literarios y científicos. La educación física comprendía principalmente la carrera, el salto de longitud, el lanzamiento de disco y de dardo, la lucha, el box y la gimnasia.
La educación artística incluía el dibujo, el dominio instrumental de la lira, el canto y el coral, la música y la danza. Los estudios literarios comprendían el estudio de las obras clásicas, la gramática y los ejercicios prácticos de redacción. Los estudios científicos presentaban las matemáticas, la geometría, la aritmética, la astronomía. En la enseñanza superior prevalecía el estudio de la retórica y de la filosofía.